Porque nutrir no es solo alimentar, también es sostener, acompañar y amar. Hola a todos y a todas, otra vez nos encontramos en un nuevo episodio de podcast de Una Mamá que Nutre. Yo soy Vicky Guerrero Menéndez, soy licenciada en nutrición, soy IBCLC, consultora internacional en lactancia certificada y hoy nos encontramos con Marisa Malchiodi. Ella es voluntaria de la Liga de la Leche. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marisa? Gracias por acompañarnos. Hola Vicky, gracias por invitarme. Bueno, me encanta que estés acá y el tema que vamos a tratar hoy, ¿sí? Que tiene que ver con la Liga de la Leche acá en Argentina. Pero bueno, primero te voy a empezar a consultar un poquito para que nos hables de vos. ¿Quién es Marisa? Bueno, yo acá, que vengo en nombre de Liga de la Leche, soy Marisa, mamá de Jeremías y de Miquelina, que son mis hijos, quienes me trajeron a este universo, que es un planeta aparte del mundo, que se llama Liga de la Leche. Y en Argentina, bueno, tenemos nuestra área que cumplimos con la misión de Liga de la Leche. Bien. ¿Y cómo llegás vos, Marisa, mamá, a ser parte o voluntaria en este caso de la Liga de la Leche? Bueno, mi camino comienza junto con la maternidad. Cuando yo quedé embarazada, empecé a pensar en qué iba a hacer cuando era mamá, ¿no? Entonces empecé a pensar en cómo iba a criar a mi hijo, a mi hija, qué iba a hacer, qué decisiones iba a tomar. Y entre las cosas que pensé en la lactancia. Y yo tenía una información, un saber previo en relación a la lactancia, que era haber sido testigos de mamás que decían que podían dar la teta y otras mamás que decían que no habían podido. En mi imaginario yo creía que esto era una cuestión de suerte. Wow. Y entonces pensé, bueno, ¿qué me tocará a mí, no? No sé, ¿con qué me sorprenderá el destino? Toca, la suerte Claro, es loca. tal cual. Entonces empecé a preguntar y a investigar y me contaron de un doctor que en La Plata sabía mucho de lactancia. Ese doctor es Gustavo Sager. Así que bueno. Le mandamos un saludo enorme. Un beso enorme a Gustavo. Y bueno, fui a hacer una consulta con él embarazada de mi primer hijo hace 19 años. Y Gustavo, bueno, me dijo acerca de la lactancia, me dio información y me dijo, mira, anda a ver a las chicas de la Liga de la Leche que saben un montón de lactancia. Y ahí empecé a concurrir a los grupos de apoyo de Liga de la Leche y empecé a darme cuenta que dar la teta era una posibilidad, una potencia para mí, y era un sueño que podía ser realidad. Ya no era azar. No, para nada, era una decisión que había tomado y tenía que seguir determinadas cuestiones para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese momento el lema de Liga de la Leche era: con información y apoyo, todas las mamás pueden amamantar. Así que yo encantadísima con ese eslogan, ahí arranqué y de verdad me enamoré de los grupos de apoyo, me enamoré de lo que sucedía en los grupos, ¿no? de lo que me pasaba a mí y de lo que le pasaba a las otras mamás. Y así tuve a mi hijo, fui con Ger en brazos, los primeros días con él, las únicas salidas que yo hacía eran los grupos de apoyo, porque era el lugar donde yo sentía que estaba segura, que mi bebé estaba seguro también. Y bueno, aprendí a ser mamá dentro de esos grupos también, ¿no? Y a ser la mamá que yo quería ser. Yo creo que lo más importante era eso, ¿no? Que sentí que podía decidir qué madre quería ser yo. Claro, sí, qué importante esto de criar acompañada, porque de pensar que algo es azar a darnos cuenta que puede ser una decisión que no siempre es fácil, o uno piensa, bueno, la lactancia, somos mamíferos, tenemos glándulas mamarias y quizás es súper fácil, y no siempre es así. Vos seguramente tengas anécdotas para contarnos que te voy a ir preguntando, pero
esto, decir, estamos acompañados, ¿no? Esa función del grupo de apoyo, de apoyarse, de acompañarse, ¿no? Claro, sí, somos complejos. Así como somos complejos, todas las cosas que nos suceden tienen una cierta complejidad. Y claro que hacerlo solo para un ser humano no es lo mismo que hacerlo en tribu. Somos en general gregarios, ¿no? Es como una condición de los seres humanos. Y también no está fuera la lactancia de esta cuestión, Exacto. como otras cosas. ¿Y nos podés contar qué es la Liga de la Leche? Bueno, te cuento. Liga de la Leche surgió en Estados Unidos en el año 56, 1956. Estamos hablando de los años 60, donde los movimientos sociales tenían mucho que ver con esto de las agrupaciones, con los movimientos y con los ideales y con juntarse para lograr determinados objetivos. Luchas de derechos y etcétera. En Estados Unidos, un grupo de mujeres se dio cuenta que las mujeres tenían dificultades para amamantar, aún queriendo hacerlo, ¿sí? Deseando amamantar, tenían dificultades. Entonces empezaron a preguntarse entre sí y a preguntar, y se dieron cuenta que había un montón de cosas que se podían hacer para que las mujeres que deseaban amamantar pudieran hacerlo. Estamos hablando de una sociedad que venía de una posguerra, que venía con muchas mujeres que habían salido a trabajar porque no tenían dinero y porque tenían que sustentar sus casas y sus familias, porque no había hombres quizás que pudieran ocuparse de eso. Hubieron muchos cambios sociales por los años 60. Además, se creó la píldora anticonceptiva, hubieron muchos cambios que hicieron que la mujer tomara decisiones diferentes a nivel social, ¿no? Como un ser social, cambiaron un montón de lugares y de estrategias para la mujer. Ese rol también se llamó en esa época la maternidad científica, Mirá. Porque se recurría a lo que había creado la ciencia, que era Claro. una leche muy mal llamada por la industria, por supuesto, queriendo instalar un mensaje, leche maternizada, que llamamos que la leche de fórmula. En esos años se vendían litros y litros y toneladas de leche de fórmula, en esta liberación también de la mujer eligiendo, teniendo derechos, saliendo a trabajar. Entonces, estaba instalada esta maternidad científica y también estaban estas mujeres que tenían ese deseo de amamantar, y la Liga de la Leche, entiendo, observando todo esto y queriendo poner un parate, ¿no? Sí, o sea, poniéndose en el lugar de la mamá que deseaba amamantar para acompañarla. Que muchas veces las fundadoras, que hay dos que están vivas hoy, una de ellas tiene 95 años y una lucidez magnífica, dicen, muchas veces tuvimos que explicar que nosotras no estábamos en contra de las mujeres que no querían amamantar. Simplemente lo que queríamos era acompañar a las que sí querían y tenían alguna dificultad, ¿no? Que no es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hubo mucho engaño también con el marketing, ¿no? Esto que vos no había escuchado maternidad científica, pero sí la mal llamada leche maternizada, porque son estrategias de marketing que hicieron, por ejemplo, que en los años 70 la mayoría de los chicos cuando nacíamos nos daban leche de fórmula porque era mejor que la leche humana, ¿no? Estaba el mito de que la leche humana, la leche es acuosa, no tiene nutrientes, a diferencia de la leche de fórmula que tiene está homogeneizada y se ve distinto muchas veces. Y bueno, eso provocó muchos estragos, ¿no? La regularización de la leche de fórmula como algo natural y único, en desmedro de la lactancia, porque de verdad ahora sabemos, porque se hicieron muchos estudios científicos y bueno, Liga de la Leche fue uno de los organismos que luchó un montón para demostrar científicamente que no era cierto que la leche de fórmula era mejor que la leche humana, ¿no? Y bueno, todas esas conquistas
tuvieron mucho tiempo para llegar a la sabiduría popular, para ganarse el lugar que se merece la leche humana. Muy bien, y ahí llegó en 1956 la Liga de la Leche. En Estados Unidos, sí. Y después, bueno, fue increíble cómo se empezó a reproducir esto, porque en los grupos de apoyo, así como yo me enamoré, muchas otras se enamoraban y replicaban y querían traer otras mamás y llevaban a otros lugares del mundo también. Y bueno, hoy por hoy estamos en más de 80 países y somos un número de 4.000 líderes aproximadamente, voluntarias en todo el mundo. Wow. En Argentina llegó en los años 70. Bien. Y contanos cuál es la misión o el objetivo de la Liga de la Leche. Bueno, como te decía, Liga de la Leche, a través de los grupos de apoyo, acompaña maternidades, familias que necesitan saber sobre lactancia y promovemos la lactancia materna como una manera de nutrir y de criar, ¿no? También colaboramos con sociedades científicas, colaboramos con medios de difusión de la lactancia, con sistemas de educación. Intentamos promover y acompañar a las madres, no solamente en los grupos de apoyo, sino también con información. Y esto de darles el lugar que se merecen, o sea, llegando realmente a tomar decisiones con la información necesaria, ¿no? Para ser libres necesitamos tener información. Para decidir necesitamos tener información en serio, ¿no? Y saber cuáles son los beneficios y los riesgos de todas las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, es una responsabilidad también que hemos asumido como organización en cuanto a compartir la información real. Qué bueno, qué buen objetivo. ¿Y cómo accede una familia, una madre, una díada a el acompañamiento de una voluntaria o cómo se inserta en un grupo de la Liga de la Leche? Bueno, las mamás en general cuando tienen un bebé, así como fui yo buscando, también preguntan, nos encuentran ahora por los medios de las redes sociales, nos encuentran por teléfono porque alguna mamá tiene una amiga que tuvo un bebé y nos pidió ayuda. O los papás también, muchas veces nos contactan padres, nos contactan abuelas que quieren acompañar a sus nueras o a sus hijas. El boca a boca funciona un montón y nada, es pedir ayuda porque nosotras estamos al servicio, ¿no? Somos voluntarias, nos llamamos voluntarias por eso, porque tenemos la voluntad de ayudar y acompañar. Vale recalcar que este acompañamiento no tiene costo, no es arancelado. No es arancelado, no se paga con plata. Es con amor. Exacto, tenemos un montón de gratificaciones que bueno, es cuando vos haces un voluntariado tiene una vuelta diferente la recompensa, ¿no? La recompensa es cuando ves una mamá que está feliz, que tenía un problema porque había aprendido mal al bebé y le dolía el pecho cuando daba de mamar, y cuando vos estuviste con ella y aprendió a aprenderlo, se dio cuenta que la lactancia no dolía, y bueno, esas son recompensas que son invaluables. Qué bueno, qué buen trabajo, la verdad. Felicitaciones a vos y a todas las voluntarias, ¿no es cierto? Es un trabajo de amor, sí. Y sí, y ahora te pregunto, en esto que tiene que ver con las voluntarias, ¿cómo llega una persona que tiene el deseo de ser voluntaria a la Liga de la Leche? ¿Cómo lo concreta? Mira, en general somos mamás que hemos recibido ayuda, muchas veces, o la mayoría de las veces es esa, y que cuando nos cambió tanto la historia por haber conocido Liga de la Leche, por haber accedido a la información que Liga brinda, y por esto de
de sentir esta red de apoyo que te permite tomar las decisiones que necesitas tomar y que te hacen feliz y que te hacen bien. En general nos quedamos. Entonces nos quedamos en los grupos de apoyo y nos convertimos en lo que se llaman madres entusiastas y vamos a todos los grupos después, aunque no necesitemos. Se nos curó el pecho, el bebé ya no tiene problema, por ahí ya empieza... Tu bebé va al secundario. Casi, bueno, los míos van al secundario. Y bueno, nada, te quedás y aprendés a coordinar grupos y elegís una de las voluntarias para que sea tu madrina. Entonces, las voluntarias ahijamos a nuevas voluntarias. Es un proceso de mucho estudio porque tenemos que estudiar información y tenemos que aprender. Y de formación también, porque digamos que nuestro fuerte no es solamente la información, sino el cómo la damos. Porque nosotras somos mamás también. Y eso resuena muy fuerte en otra mamá. Cuando siente que una par le está diciendo en una relación simétrica que se puede, que hay maneras de cambiar las cosas para que sea posible. Bueno, te cambia realmente la historia, te cambia la cabeza y el corazón y te sentís súper poderosa. Qué bueno que así sea. Y Marisa, ¿recordás alguna historia que te haya marcado profundamente en algún acompañamiento que hayas realizado a alguna madre? Bueno, hay muchas. Imagínate que en 18 años fueron muchísimas mamás que me dieron el privilegio de acompañarlas, ¿no? En un momento tan profundo, tan íntimo, tan fuerte y tan bisagra para todas las mujeres, ¿no? Cada vez que nace un bebé, yo digo, también nace una mamá. No importa cuántos hijos tenés, porque cada historia, cada día se forma en un tiempo determinado, en un contexto determinado, y la mamá que tuvo otro hijo hace unos años no es la misma que está pariendo hoy. Así que, bueno, la verdad que tengo la fortuna de contar un montón de historias, pero te voy a contar una que me vino así. Una mamá llegó al grupo de apoyo con el bebé en un grito, gritando, llorando. Cada vez que lo acercaba a la teta era un escándalo de rechazo. Todo el tiempo el bebé rechazaba la teta. Bueno, obviamente le habían dado un biberón la primera noche que había nacido el bebé, y eso le generó una aversión a la teta como pocas veces vi, tan aguda, ¿no? Y bueno, esta mamá estaba decidida a dar la teta. Entonces yo le dije, mira, lo que vos quieras vas a poder hacer. Esa es la buena noticia. La mala por ahí, o la no tan buena, es que el trabajo, cuando las cosas se complican, a veces también es más arduo y también se necesita más energía y bueno, pero lo que vos quieras, si vos tenés el deseo lo vas a conseguir. Bueno, esta mamá se sacó durante 1 mes y medio leche, un montón, y lo que hizo fue lo que llamamos lactancia diferida. Ella se extraía leche y se la daba primero en biberón, después pasó al vasito, a la cucharita y fue hasta intentar, digamos, que se amigara con la teta, ¿no? Y bueno, al casi 2 meses el gordito empezó a tomar la teta y bueno, nos unió muchísimo esa experiencia. Hoy por hoy seguimos muchas veces charlando y ya el gordo tiene 7 años. Y fue una de las mamás de estas que vos decís, qué determinación, ¿no? Pero bueno, es que es lo que se necesita sobre todo, ¿no? El deseo y la determinación. Después,
es muy raro que por una razón médica una mamá no pueda amamantar. Entonces tenemos que ser optimistas y decir, bueno, ¿por qué a mí me va a pasar esto? Es baja la probabilidad. Es baja. Pero es sí, baja. deseo y determinación son Igual. las palabras, muy allegado. ¿Y cuáles son las emociones que más predominan en los encuentros que tienen en los grupos de acompañamiento? Bueno, las emociones sí son caóticas las emociones de las mamás que vienen con bebés en brazos, como la vida de los bebés, ¿viste? No. Sí, es un caos, es un mundo muy particular. El mundo del puerperio es nadar en hormonas y es una montaña rusa constante. Y bueno, hay mucha desconfianza, hay muchas dudas. Habitar la incertidumbre es un dilema que nos presenta cada nuevo maternaje, ¿no? Y bueno, vienen a los grupos con esto, ¿no? Con este desconocimiento. Muchas mamás que quizás hasta hace días tuvieron su vida organizada, tenían una profesión, tenían un trabajo, tenían horarios, tenían planes y de repente te encontrás con que todo se puso de cabeza, ¿no? Y muchas mamás intentan funcionar como antes cuando están fusionadas a un bebé, porque los primeros meses de los bebés son muy complejos en lo que es la relación y lo que es la dependencia. Así que bueno, todo esto es lo que traen, pero la incertidumbre y la desconfianza en sí mismas creo que es una de las cosas que más podría resaltarte, así como... Me encantó, habitar la incertidumbre. Me encantó la frase. Después te queda el aprendizaje para toda la vida, porque después así seguís para siempre, pero son las enseñanzas del maternar, ¿no? Claro. Sí. Maternar siempre es como que... Nacer a la maternidad es un desafío y una interpelación enorme para todas las mujeres. Claro. Y si lo transitas de esa manera, también es como que es una crisis que te ayuda a crecer, que te ayuda a madurar, a mirar las cosas desde otro punto de vista, con otra perspectiva. Tal cual, es renacer, como nacer de nuevo. Exactamente, sí. Sí. Y contame, desde tu experiencia, ¿cómo se hace para acompañar sin imponer? Bueno, es aprender eso también, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo poquito que sabe y de todo lo que nos queda por aprender, entonces te das cuenta que la experiencia del otro es algo intransferible. Entonces, acompañar es respetar los procesos del otro, es acompañar también a descubrir con los tiempos de cada uno nuevas alternativas, y no imponer implica esperar que esa persona tome la decisión de qué va a hacer y de qué va a tomar de lo que tiene en el espectro para elegir. Siempre digo que una mamá a las 3 de la mañana con un bebé llorando en el medio de la noche, con todo lo que implica, ¿no? La duda, el miedo, la responsabilidad, la culpa de no saber cómo hacer, porque te dan el título de madre y después haces la carrera. Y a las 3 de la mañana esa mamá va a poder sostener la lactancia si el deseo de esa mamá es ese, si la convicción de esa mamá es dar la teta. Si la convicción es tuya o es mía, no lo va a poder sostener. Nadie puede sostener deseos ajenos en situaciones críticas. Y dar la teta los primeros tiempos es crítico. Es una situación de mucha incertidumbre. Entonces,
creo que la única manera de no imponer es mirar al otro, ¿no? Entender que nosotros somos un agente de acompañamiento, de ayuda, pero la persona importante es esa mamá. La persona que vale, la voz que vale es la de esa mamá. Y el deseo que se respeta es el de esa mamá. Qué linda mirada, Marisa, con todo esto que nos estás diciendo. Qué bueno, que así sea. Y hablando de esto, de ese momento, ¿qué rol ocupa la red de la persona que desea amamantar? La pareja, el padre, madre del bebé, compañero, compañera. ¿Qué rol ocupa esa red, incluyendo también red de los grupos de apoyo, ¿no? Pero la importancia de estar acompañada o sentirse acompañada en ese momento. Y la red es lo que te sostiene para no caerte, ¿no? La red es lo que te da fuerzas para seguir la decisión que tomaste, ¿no? Para no cambiar, digamos, para no bajar los brazos si te cuesta, para plantearte un objetivo e ir hacia ese objetivo. Y además creo que la red te ayuda a disfrutar el proceso, porque muchas veces pasa que vivimos en una sociedad que nos exige muchísimo a las madres y a las mujeres más que a las mujeres en general, ¿no? Porque pretenden que uno sea madre como si no trabajara y que trabajara como si no fuera mamá. Entonces, eso no se trasluce solamente en cuando vos tenés un trabajo remunerado y volvés al trabajo después de un tiempo de licencia. Se traduce cuando volvés a tu casa con un bebé en brazos. Y cuando una mamá está amamantando necesita que haya otros que hagan la comida, que ordenen la ropa, que laven, que planchen, que limpien, porque esa mamá tiene que poner el cuerpo durante 24 horas de día y de noche para que ese bebé se nutra y pueda crecer lo que necesita, o sea, todo lo que necesita por la etapa de vida que tenga. Entonces, los primeros tiempos de verdad de la red es la que se ocupa de las necesidades básicas de esa mamá. Digamos, de alguna forma abraza a la mamá para que esa mamá abrace al bebé y lo acune, ¿no? Es sostener a quien sostiene. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Y contanos, ¿en qué situaciones o circunstancias es que llegan las madres a las, no sé si son consultas o a veces a los grupos? ¿Siempre es en grupo el acompañamiento de la Liga de la Leche o puede ser una voluntaria con una madre? No, en general es el grupo, digamos, que tiene un plus que, no sé si, cómo decirte, a ver, como que el grupo de apoyo de Liga de la Leche viene a sustituir un eslabón cultural de la cultura del amamantamiento que se perdió con el tiempo y en los últimos 100 años. Antes en los barrios había una señora mayor, más grande, una mujer con más experiencia que ayudaba en los partos, que le ayudaba a aprender al bebé, a la mamá, y si no, había otra que estaba dando la teta, si no le salía a la otra, la enchufaban la teta de la vecina que estaba amamantando a otro. Digamos que culturalmente se aprendía el arte de amamantar, ¿no? En algún punto se cortó. Se cortó porque, bueno, porque pasó la fórmula, pasó el marketing y el engaño del marketing. Y de alguna forma eso quedó como en blanco. El grupo de apoyo viene a hacer esto, ¿no? Esto de que vienen madres embarazadas, por ejemplo, como fui yo, a escuchar cómo hacen las otras para dar la teta, qué les pasa, qué problemas tienen, cómo lo solucionan. Vienen mamás con el pezón agrietado, con una perla de leche, saliendo de una mastitis, con dudas sobre información sobre lactancia, porque los bebés no duermen, de verdad no duermen, y te dicen que... Yo le digo, a ver,
Si alguien dice, duerme como un bebé es porque no tuvo ninguno, porque los bebés no duermen. Claramente. Pero es una novedad, porque nadie te cuenta que los bebés no duermen. Entonces vos tenés un bebé que no duerme y decís, es raro. No, no es raro. Los bebés en general duermen muy poquito. Y muy poquito tiempo están durmiendo y eso es lo natural, digamos. Entonces, bueno, estas cosas que te enterás en un grupo no es lo mismo que cuando las lees en un paper o en un libro o las escuchas así como en un reel. Se siente de otra manera, se vive de otra manera y se introyecta también de otra forma. Pero bueno, ya te digo, grupo de apoyo es como el corazón de Liga de la Leche. Pero a nosotras nos llaman por teléfono, nos consultan por WhatsApp, nos consultan ahora no tanto por correo electrónico, pero sí por mensaje de Instagram o de Facebook también. Bueno, sí hay un montón de maneras de acompañar. Bien. Y bueno, también en algunos casos, cuando una mamá lo necesita mucho, podemos ir a hacer una visita, pero no es lo habitual, digamos, no es una forma de atención muy regular, ¿sí? Nosotras en general tenemos grupos de apoyo presenciales y virtuales 1 o 2 veces por semana. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Para aprovechar y para que la audiencia también lo sepa y lo pueda reproducir, ¿no? Que a veces decimos o consideramos que una consulta de lactancia es inaccesible o que tiene que haber una remuneración económica o si hay en un hospital público o en una unidad sanitaria, si me quedará lejos, si podré pagar, no sé, un transporte hacia ese lugar, si tendré ese tiempo en el horario en el que se brinda. Y también saber que existe, que está la Liga de la Leche más presente que nunca y que está obviamente para que todos los usuarios que lo deseen se puedan acercar. Así es. Bien. Y ¿sabés que me quedé pensando en algo que me dijiste recién sobre la lactancia y la cultura, ¿no? Vos fuera de cámara me contabas una anécdota, bueno, te voy a dar el momento para que nos la cuentes porque a mí me encantó. Sí, es una anécdota muy tierna. Hace unos años en Estados Unidos, en Ohio, una gorila que había nacido en cautiverio quedó preñada, tuvo a su cría y no supo amamantarla, no pudo y la cría murió. Cuando quedó preñada una segunda vez, desde el zoológico llamaron a Liga de la Leche y las mamás de Liga de la Leche iban a ver a la gorila con sus bebés y amamantaban a sus bebés mostrándole cómo interactuaban con el bebé. Entonces la gorila, al ver cómo las mamás le daban la teta, cómo lo posicionaban al bebé, bueno, cuando nació su bebé pudo amamantarlo y tuvo un final feliz esta historia. Es muy tierna esa historia de la gorila, es hermosa. Y ahí es que vos me contabas que tenía que ver la lactancia con la cultura. Claro. Que no es que somos mamíferos y simplemente con serlo está todo dicho, sino... Sobre todo nosotros, porque como humanos tenemos el condimento de la razón y de la cultura y de la interacción entre el pensamiento y el sentimiento y el instinto que se censura mucho con la cultura, ¿no? Entonces, debiera ser natural, debiera ser instintivo, sí, pero no lo es. No lo es porque estamos atravesados por un montón de otras cosas, por la educación, por la valoración, por la adjetivación y por la mirada de los otros. Entonces, es muy importante tener la posibilidad de analizar la lactancia como un hecho cultural, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, que quedó huérfana muy chiquitita, de casi 4 años, hoy tendría 110, así que estamos hablando de hace 100 años atrás. Ella, el único recuerdo que tenía de su mamá era que la mamá tenía un tubo de oxígeno al lado de la habitación porque estaba enferma y que ella le llevaba un banquito para que la amamante. Entonces,
el dato que yo tuve fue, mi abuela tomó la teta hasta más de 3 años. Cuando le pregunté a mi mamá había sido amamantada hasta los 2 años y medio. Cuando me toca a mí en los años 70, yo tomé fórmula. Entonces, ¿qué pasó entre mi abuela y yo? Pasó que a mi mamá le dijeron, no, esta latita es lo mejor que le podés dar a tu bebé. Entonces, cuando te dicen que es lo mejor y vos le das eso porque crees que es lo mejor, está buenísimo que uno sepa que hay otra opción que es mejor y que es la leche de la mamá, ¿no? La leche humana está diseñada para la cría humana, es el óptimo alimento para todos los bebés. Y es el alimento, digo yo, también más equitativo, porque el bebé que nace en un hogar con todas las carencias tiene la misma alimentación que el bebé que nace en el hogar más lleno de todos los lujos. Entonces, esa equiparación es un punto que la lactancia logra, que creo que no hay otra situación, salvo lo que es la educación pública, que iguale de tal manera a todas las personas que atraviesan el nacimiento. Entonces, esa cuestión de la equidad me parece que hace que la lactancia materna sea, culturalmente hablando también, un instrumento para lograr un mundo menos violento y más justo, ¿no? Así que bueno, también eso, por si faltaban detalles para hablar bien de la lactancia. Bien. Y conectando ahí un poco con tu experiencia, con tu historia, que nos contaste que vos fuiste alimentada con leche de fórmula. Se ve también hoy en día, muy habitualmente, niños alimentados de esta misma manera. ¿Cuál es la postura de la Liga de la Leche en cuanto al Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna? Bueno, Liga de la Leche tiene una postura de respeto por las mamás que deciden no amamantar, que eso es una cosa diferente a lo que es la observación de las empresas que venden sucedáneos de la leche materna, y hay un código de comercialización de estos sucedáneos que muchas veces las empresas violan ese código. Por ejemplo, llevando a hospitales donde hay mamás y bebés recién nacidos donativos o a través de obras sociales, por ejemplo, regalar cuando nace un bebé una latita de leche de fórmula, o en emergencias, en situaciones de catástrofe, por ejemplo, ir re generosamente a llevar latas y fórmula a madres que van a darles 1 o 2 kilos de esa fórmula y cuando no tengan más para darle no van a poder comprar más, ¿no? Fomentando la desnutrición. Entonces esas cosas son muy graves. Para esas cosas, Liga de la Leche tiene una postura observante y denunciante. Pero bueno, con las mamás que dan fórmula no tenemos ningún problema. Eso es muy importante recalcar porque han venido a nuestros grupos dando la mamadera, nosotros no juzgamos ni tenemos ningún inconveniente con las decisiones que toma cualquier mamá, ¿sí? Respetamos que cada madre elija. Simplemente que a nosotras vienen en general a pedirnos ayuda para amamantar, ¿sí? No a mostrarnos cómo dar el biberón. Bien. ¿Y considerás que se puede hablar de fracaso en lactancia? No sé si se puede hablar de fracaso, porque de verdad esto lo he comprobado experiencialmente, ¿no? Que hay mamás, por ejemplo, que le han inhibido la lactancia, o sea, con una inyección, con medicamentos. La inhibición de la lactancia es un procedimiento muy drástico en el cuerpo de una mamá. Y un caso, por ejemplo, que conocemos, una mamá que tenía cáncer de mama, para operarla le inhiben la lactancia, la operan, le extraen una mama, hace tratamientos de quimioterapia, con todo lo agresivo que implica eso para el cuerpo de la mamá, y durante 4 meses se cura del cáncer, y cuando se cura va y dice, bueno, yo ahora quiero amamantar, y amamantó. Entonces, no sé si hay una posibilidad de fracaso
Sobre todo porque la lactancia no es solamente la leche materna. Si bien la leche materna podríamos hacer un programa entero, ¿no? Para hablar de lo que es la leche humana. La leche materna es vínculo, la leche materna es relación, la leche materna es el encuentro y la conexión de las miradas de la mamá y el bebé, el abrazo, el contacto, el olor, es la experiencia. Yo muchas veces pienso que es como que le abrimos la puerta al mundo al bebé, ¿no? Cuando somos mamás. Y a través de la lactancia es como que le estamos mostrando todas las cosas lindas que tiene este mundo. La posibilidad de estar con otros, la posibilidad de crecer junto a otros, la posibilidad de sentirnos a salvo cuando alguien nos ama. Entonces, no sé si hay posibilidad, porque incluso hasta las madres que dan poquito, poca leche o poca teta o poco tiempo, si lo pueden disfrutar y si lo hacen con gusto, con placer, va a ser un regalo para toda la vida, ¿no? Sí, no sé si se podría hablar de fracaso. No sé. Yo siempre les digo, hiciste un 100% más que si no hubieses hecho nada. Tal cual. Entonces, tal cual. Aunque haya sido poquito, aunque se haya quedado esa persona con ganas de un poquito más, hiciste todo lo que tuviste a tu alcance. Es un 100% más que no haberlo hecho. Claro. Y tu hijo te lo va a agradecer de por vida. Claro. Nosotros acompañamos a madres desde el embarazo hasta el destete. Tal cual. Entonces, ¿y a ustedes les llegan consultas, por ejemplo, de mamás que no desean amamantar o consultas de destete a los grupos? Mira, en general consultas de destete son muchísimas porque cada día y cada binomio tiene una particularidad, tiene una identidad, entonces no son todos los destetes iguales, no son todos los destetes en el mismo tiempo ni en el mismo momento, y no son todos los destetes fáciles. A veces son más naturales, otras veces cuestan más, a veces el destete lo decide el bebé, a veces lo decide la mamá, y cuando lo decide la mamá es más difícil, porque ya es como que el deseo del bebé también se pone en contraposición con el deseo de la mamá. Pero todos son válidos, ¿no? Todos los destetes, cuando vienen las mamás, lo que se busca es que sea lo más respetuoso posible, que no le haga mal ni al bebé ni a la mamá, ¿no? Que no sea una experiencia traumática para ninguno de los dos, que el bebé no se la pase llorando y lo sienta como un abandono, o que la mamá se quede con las tetas congestionadas porque no fue paulatino, ¿no? Se trata de que sea paulatino, es mucho mejor que un destete brusco, por ejemplo, ¿no? Pero respondemos a las necesidades de cada mamá. Bien. ¿Y qué opinión te merece a vos la romantización de la lactancia? La romantización de la lactancia es una maldad que han hecho, como cuando te ponen una foto de una madre recién parida con peinado de peluquería, maquillada, feliz, descansada, sin ojeras, y un bebé que la mira en una conexión profunda, sin dudas, sin nada, sin ningún problema, sin conflicto, y no son relaciones reales esas que muestran, ¿no? Son momentos, sí, a ver, hay momentos que son maravillosos, pero es como todas las relaciones reales. Es como si creyeras que porque te vas a enamorar vas a ser Julieta y Romeo, ¿no? La verdad que sí, me parece una maldad el hecho de muchas veces, por ejemplo, las mamás vienen llorando porque, claro, todos dicen, pero este tendría que ser el mejor momento de tu vida, y lloran y dicen, no es que yo no quiera lo que tengo, no es que reniegue de lo que tengo, pero no sé cómo hacer. O sea, les pasan un montón de otras cosas además de la felicidad, además del amor y además de la maravilla de haber sido mamá. Como si fuese poco no cumplir con esas expectativas, es suponer que uno tiene que desenvolverse de una forma que quizás nos muestran los medios. Vemos a las actrices,
saliendo de las grandes clínicas privadas, rebosantes, maquilladas, con una ropa que decís, ¿cómo le entra esa ropa? ¿Y cuánto adelgazó en tanto tiempo posparto? Y yo digo, todos esos mensajes que nos van imponiendo una a las exigencia maternidades, más. yo digo, ya son suficientes las exigencias, Sí. ¿no? Como para una más, en toda esta romantización idealizada que nos muestran que deberíamos de cumplir con la lactancia y la maternidad, ¿no? Es otro tema para derribar, digamos, ¿no? El hecho de, ¿y por qué yo no? Y bueno, ¿por qué no? La verdad que no nos pasa en general. En general es más real. Son momentitos que se van turnando durante todo el día, no son todos iguales. Tal cual, tal cual. ¿Qué le dirías a una persona que desea amamantar y esté en ese momento dudando? No estás sola. Vení a los grupos de Liga de la Leche o comunicate con alguna de nosotras que te vamos a acompañar. Bien. ¿Y algún mensaje o qué te gustaría que supiese una persona que desea amamantar antes de parir? Que con información, como me dijeron a mí, con información y acompañamiento todas las mamás pueden amamantar. Wow, y sí. ¿Y qué es lo más importante que vos sentís que te dejó tu tránsito por la Liga de la Leche? Mira, como te conté al principio, cuando yo llegué a Liga de la Leche llegué embarazada, llegué haciéndome mamá y me convertí en mamá y a la vez me convertí en voluntaria al tiempo, ¿no? Por lo tanto, coincidieron dos momentos súper importantes para mí, el nacimiento como mamá y el nacimiento como voluntaria un poquito posterior al ser mamá de Liga de la Leche. Lo más importante para mí fue poder elegir con libertad lo que yo quería hacer como mamá, ¿no? Hace 20 años el hecho de dar teta a un bebé mayor de 2, 3 años era algo controversial. Sin embargo, nadie se hubiera escandalizado si mi hijo a los 3 años tomaba una gaseosa con azúcar. Uh-huh. Pero no lo hizo. Con el primero pude, con la segunda fue más difícil. Pero digo, estas cosas que uno dice, ¿no? Cosas que de verdad les hacen mal a los chicos y nadie dice nada, sin embargo, algo que les hace bien era cuestionado. Ahora menos, pero hace 20 años más. Por lo tanto, yo pude decidir y decir, bueno, que digan lo que quieran, vos sacás la teta y todo el mundo se convierte en especialista, el verdulero, tu tío Ricardo, todos opinan de la teta, ¿viste? Todos saben. Entonces pude decidir y decir, bueno, yo quiero esto. Muy bien. Y eso lo logré gracias a sentirme apoyada por un grupo de mujeres que cada una decidía lo que quería. No teníamos todas las mismas decisiones. Sin embargo, todas sí sabíamos que podíamos hacer lo que deseábamos. Y eso era lo más importante. Y también que todos los bebés quieren tomar la teta. Que eso es una cosa muy importante para saberlo. Y a todos los bebés les hace mucho bien. Qué bueno. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco más íntima, ¿no? Que tiene que ver con vos, con Marisa. ¿Qué le dirías a la Marisa antes de ser mamá? ¿Y qué le dirías a la Marisa de hoy? A la antes de ser mamá le diría, van a superar tus sueños, los nacimientos, las crianzas y los trayectos junto a los hijos va a ser mucho más grande de lo que vos soñás. Y a la de hoy, vamos bien. Eso está muy bueno, es muy importante. Vamos bien. Es por acá. Es por acá, es por acá, es un buen mensaje.
Y bueno, ¿querés compartirnos cómo las podemos encontrar, las redes de la Liga de la Leche para poder unirse a los grupos? Sí, por supuesto. Hacemos? Estamos en la página web, se llama Liga de la Leche, org.ar. Bien. Y ahí nos encuentran en la página web. Y tenemos Instagram, tenemos Facebook, Liga de la Leche Argentina. A través de las redes nos encuentran, siempre va a haber alguna voluntaria de guardia, así que cualquier necesidad, ahí estamos al servicio de todas las mamás, las familias y todas las personas que necesiten información sobre lactancia. Bueno, muchas gracias Marisa por acompañarnos hoy. Recordarle obviamente a la audiencia que la Liga de la Leche está presente, que las encuentran muy fácilmente, que las actividades son no aranceladas, ¿sí? Que son gratuitas, que es un voluntariado, que se pueden sumar madres que tengan la voluntad también de reproducir todo este amor que se puede brindar. Así que nada, tanto compartirlo con profesionales de salud que puedan derivar también, familias que lo deseen, madres que estén transitando la lactancia. Así que que no nos olvidemos que está esta gran institución que tiene esta vocación de servicio inmensa, llena de amor. Así que hoy te agradezco un montón, Marisa, por estar acá. Y otra vez recordarles a los que están del otro lado de la pantalla que semanalmente salen podcasts de Una Mamá que Nutre. Yo soy Vicky Guerrero Menéndez, me encuentran en redes como @unamamaquenutre. Pueden ser consultas también virtuales o presenciales, tanto de lactancia, de nutrición pediátrica y de selectividad alimentaria. Así que nada, un placer que estén del otro lado y espero que nos sigan acompañando con más información. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Vicky.